¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hoy es miércoles y ya es de noche. María Alejandra me ha pedido que les mande a todo el equipo por este medio unos pensamientos y quiero hacerlo compartiéndoles algo que desde hoy al mediodía está en mi corazón. Como les decía, hoy utilicé este texto, este pasaje bíblico que voy a compartirles ahora a ustedes. Lo he utilizado en un velorio. Como ustedes sabrán, el papá de Marcelo ha pasado a la eternidad y en una muy acotada ceremonia tuvimos oportunidad de abrir la palabra de Dios y consolarnos en ella. El pasaje que compartimos esa mañana, que compartimos hoy, lo encontramos allí en segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Está en el capítulo 2, verso 16. Quiero compartírselo ya que he seguido elaborando algunos pensamientos complementarios que yo creo que y ojalá que nos alienten a todos nosotros como equipo, al equipo docente y no docente de SEAP y en forma especial a todos aquellos que hoy están necesitando de parte de Dios este don tan hermoso como es el consuelo de Dios. Leo el pasaje que les mencioné. Dice la Escritura: y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Seguramente algunos de ustedes conocen bien la palabra de Dios, la Biblia, y recordarán el hecho cuando David había salido ya de pastorear ovejas del campo y fue llevado al palacio, ya que además de destacarse como un fiel soldado, era muy hábil tocando música, era un buen músico, tocaba el arpa. Y según nos dice la palabra de Dios, el hecho de tocar el arpa de la manera que lo hacía, le quitaba la melancolía al rey Saúl, que era víctima en forma recurrente de depresiones y de estados de melancolía prolongados. Y yo estaba pensando, así como el arpa sacaba la melancolía del corazón triste del rey Saúl, este consuelo del cual estamos leyendo tiene también notas musicales para nosotros y nos quita esa melancolía de la cual estaba mencionando. Hoy a la mañana les decía a los que estaban allí en el Gloriam, recordando esto: Dios es un Dios de consuelo, es un Dios que consuela. El Espíritu Santo es llamado el Consolador de Dios. Y hay personas que en el transcurso de la historia de la Iglesia no solo han sido ayudados, animados, consolados, impulsados por Dios, sino que además aprendieron a animar, impulsar y consolar a otros. Una persona como Bernabé tenía esa característica porque Bernabé era su sobrenombre y significa hijo de consolación. Ahora, el que consuela, el que ayuda y el que anima de una manera completa y perfecta es el Señor Jesucristo. Cuando el mismo Señor Jesucristo nació y antes de ser llevado al templo, dice la Escritura que había un anciano, un ancianito, llamado Simeón, y que él, según nos relata el Evangelio de Lucas en el capítulo 2,
Él esperaba el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Salvador. Y él decía, él esperaba al Hijo de consolación. Él esperaba la consolación de Israel. Este consuelo viene de un Dios misericordioso. Estoy buscando la Biblia y estoy recordando también un pasaje muy lindo que está en 2 Corintios capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y noten esto, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La palabra consuelo tiene una raíz, la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Y la palabra original, la palabra raíz es paraklesis, y se utiliza de manera indistinta como consolar, en el término que nosotros conocemos, animar, exhortar y alentar. En todos los casos, eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos consuela, nos anima, nos exhorta, nos moviliza, y siempre ese efecto está basado o está asociado a las promesas que Dios da a cada uno de nosotros. Dios da ánimo. Dios da ánimo en medio del sufrimiento. Dios da aliento y nos exhorta, nos moviliza en medio de distintas circunstancias y particularmente cuando estamos en medio del sufrimiento. El sufrimiento llega, la aflicción llega de distintas maneras a la vida y llega a veces provocándonos inseguridades, temores por las enfermedades, temor por la cantidad de trabajo que ustedes tienen, de no llegar, desbordados porque no hay horario, ¿verdad? Porque los chicos no se conectan, porque es difícil actuar e interactuar con ellos. Aún es más complicado trabajar con la comunidad, con los papás, con todas las familias, sentirse acompañados, y todo esto en medio de todo este caos, de toda esta confusión, de todas las circunstancias que hoy vivimos, que nos afligen, que nos apenan, y probablemente, y mejor dicho, seguramente, con conocidos que han sido tocados por la enfermedad, gente que ha partido a la eternidad y personas queridas por las cuales estamos muy preocupados. Ahí es donde actúa, y quiero compartir con ustedes el consuelo de Dios, el aliento de Dios. Esto, yo pensaba, para recibir este consuelo de Dios, lo primero que el creyente recibe de parte de Dios no es el consuelo, sino, como acabo de leer ahí en Corintios, la misericordia de Dios. Dios se acuerda de nosotros. Dios nos busca, nos acompaña, y lo hace acercándose para asistir al corazón que sufre. Y yo digo que siempre lo hace a través de tres cosas. Las tres empiezan con la palabra P. Número uno, la palabra que impacta. Es el aliento de Dios a través de su palabra. Cuando estoy y cuando estuve particularmente asediado por problemas, cuando apenas pude acomodar un poco mi cabeza, me di cuenta que yo tenía que recurrir a escuchar la palabra de Dios, escuchar el aliento de los hermanos, escuchar el consejo de mayores, de personas más experimentadas, con mayor comunión con el Señor, que todos me condujeran a la palabra de Dios. Tuve que resetear mis conceptos, tuve que buscar en la palabra de Dios que me ayudara a entender, y por la palabra de Dios he encontrado un ánimo, un aliento donde no lo tenía, una capacidad de resiliencia
que jamás podía haber pensado que el Señor me podía dar a través de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra impacta. Estoy convencido que la palabra de Dios, escuchada, aplicada, obedecida, impacta de una manera transformadora y renovadora. La segunda palabra con P es el perdón. Es el perdón que da seguridad. Qué consuelo es saber que estamos perdonados. Qué consuelo tenemos en el corazón cuando realmente sabemos que nuestras cuentas están arregladas con el Señor y que entonces tenemos y somos aceptos delante de su presencia, que nuestras oraciones no tienen estorbo y que cuando hay aflicción, cuando estamos desalentados, cuando necesitamos movilizarnos, ahí hay un Señor que nos perdona y un Dios amoroso que limpia nuestros pecados y nuestras oraciones sin estorbo vuelan hasta su presencia. Y en tercer lugar, la tercera palabra que empieza con P es paz en el corazón. Es el Espíritu Santo, que está en el corazón de todos los creyentes, que es el Paracleto, porque también lo llama así, consolador, que habita, que nos da el sello de nuestra seguridad, que nos da paz, y como dice la Escritura, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y como el apóstol Pablo se despide, y yo también me iré despidiendo de ustedes, el apóstol Pablo se despedía de los filipenses diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo vuestro entendimiento, gobierne vuestros corazones. Yo hoy quiero alentarlos, hoy quiero animarlos a través de este consuelo, que no es la palmadita en la espalda, que no son palabras vacías, sin empatía, sino que es el aliento, es la capacidad de contenernos de nuestro Dios y es la capacidad de animarnos. Y como les he leído allí en Tesalonicenses, ese consuelo es eterno, porque aun cuando volemos y sobrepasemos todas estas circunstancias, también está la promesa del Señor que Él enjugará toda lágrima y no habrá más llanto, no habrá más dolor en su presencia. Todo es nuestro. Pero mientras estamos acá, un Dios que consuela nuestros corazones. Tengamos ánimo, trabajen con garra, siéntanse alentados por el Señor. La paz de Dios gobierna. El Dios de toda consolación nos acompaña, nos perfecciona, nos ayuda. Ese consuelo eterno viene de un Dios que nos amó, que hoy puede confortar nuestros corazones y hoy los puede confirmar, dice la Escritura, en toda buena palabra. ¿Cuánto hablan los maestros, los docentes? ¿Cuánto tienen que hablar? Que Él los conforte con toda buena palabra y especialmente con toda buena obra. Ustedes hacen una obra magnífica. Ustedes están representando al Señor, están representando a la institución, a la escuela, representan nuestro ideario, representan al Señor Jesús y le están entregando todo lo mejor que tienen. Que el Señor entonces los conforte en toda palabra, en toda buena obra, y su presencia en esta mañana aliente los corazones de todos ustedes. Les mando un abrazo muy grande y deseo de corazón que tengan una hermosa mañana. Que Dios los bendiga.